Paz y bien, hermanos. Bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el que tengo mis complacencias. Homilía para este próximo domingo, primero del año, después de la Epifanía, el bautismo del Señor, escuchando el Santo Evangelio según San Mateo, que vamos a leer este año, capítulo 3, versículos 13 al 17. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, la vida de Jesús comienza en el bautismo. Episodio esencial, clave para entender quién es Él y qué es lo que viene. El nacimiento y la infancia de Jesús son relatos evangélicos que recuperamos desde la resurrección, todos ellos envueltos en esa luz que irradia la Pascua del Señor. Entendemos por lo demás todo el resto del Evangelio. Bautismo de Jesús, relato profundamente histórico y al mismo tiempo profundamente teológico, que nos da la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, que va a comenzar la misión que Dios le ha confiado. En las ciencias bíblicas, donde llevamos siglos analizando palabra por palabra críticamente todo el Evangelio, cómo nacieron las tradiciones, cómo evolucionaron, cómo se acomodaron, cómo terminaron siendo escritas, ningún investigador serio niega el hecho real, histórico, de que Jesús, de un modo absolutamente libre, fuera al bautismo. Y el argumento principalísimo es que el hecho de que Jesús fuera a ese bautismo predicado por Juan como un bautismo de conversión y de cambio, en un bautismo general, como dice San Lucas, uno más entre la gente, de repente parece como que se deshace esa figura que nosotros tenemos de Jesús, que al no tener pecado está por encima de todo bautismo. El error es nuestro, o si se quiere, la falta de visión de esas realidades espirituales. Vamos a entrar con la gracia de Dios en la comprensión de estas realidades divinas que nos atañen directa y personalmente. ¿Por qué Jesús va al bautismo? Para darnos ejemplo, para animarnos a nosotros a hacer lo mismo. Esta es una respuesta corta y en el fondo falsa, porque le quitamos al bautismo de Jesús su realidad íntima, su verdad intrínseca. Cuando Jesús se hace bautizar, se bautiza real y verdaderamente, pero de ninguna manera esto significa que Jesús fuera bautizado para el perdón de los pecados. Atención. Jesús ha visto que ha llegado la hora definitiva de Dios, que el reino de Dios irrumpe como remate y plenitud de la historia. Acepta a Juan, el Bautista, el bautizador, como signo verdadero de esa irrupción definitiva de Dios en la historia,
culminando la historia santa de Israel desde Abraham hasta el último profeta y hasta hoy. Y él se siente criatura de Dios, hijo de Dios. Él se sumerge en esa oleada de amor que mueve la historia, como el último de todos, porque Jesús se siente criatura de Dios, hechura de Dios, hijo de Dios. Jesús se bautiza en virtud de ese reino de Dios que está viniendo y que Él mismo va a ser su proclamador y su iniciador. El bautismo de Jesús es la consagración más plena de su ser a Dios, su Padre, por la fuerza misteriosa del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, hasta podríamos decir que es una inmensa, una grandiosa Eucaristía de entrega, de oblación, de acción de gracias al Padre. Nadie jamás podrá entender la calidad de esos sentimientos de consagración a los que nosotros con reverencia nos acercamos. Es un acto de soberana humildad en su condición de criatura y al mismo tiempo de una total confianza en ese Dios de la ternura y del amor. Un acto de aceptación del Dios de la historia que santifica todo y que está anunciando su venida final, definitiva. En este sentido, es un acto escatológico de Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12. En suma, un acto que pone en evidencia el sentido de la verdadera humanidad de Cristo. Esta es la revelación primera que emerge del bautismo de Jesús. Y esto queda claro con la teofanía que sigue el bautismo. Se abren los cielos y se entrega a Jesús la comunión con el Padre y con el Espíritu. ¿Qué vio Jesús? Vio la respuesta de su consagración. Vio que el Espíritu Santo bajaba como una paloma y se posaba sobre él. El mismo Espíritu que descendió al seno de María para que Jesús fuera concebido. Una paloma que nos recuerda aquel aleteo del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra al inicio de la creación. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, dice el segundo versículo de toda la Biblia. Una paloma que nos puede recordar también la paloma sobre las aguas después del diluvio, iniciando la nueva creación. La coronación de la escena es la voz del Padre, para que la oiga Jesús, y con Jesús la oigamos también nosotros. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. San Máximo, obispo de Turín, un santo de los tiempos de San Agustín, explicaba a los fieles el bautismo de Jesús, diciéndoles que era un nuevo nacimiento. Es una lectura que leemos en el oficio divino. El día de Navidad nació para los hombres, decía. Hoy renace por los sagrados misterios. San Máximo es un verdadero doctor de los misterios litúrgicos que realizan los misterios de Cristo. Entonces fue dada a luz por la Virgen. Hoy es engendrado por obra de unos signos celestiales. Al nacer, según la naturaleza humana, su madre lo abrazó en su seno. Ahora, al ser engendrado místicamente, es como si Dios Padre lo abraza afectuosamente con aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Hasta aquí de una homilía de San Máximo. Sin quitar nada a lo que estamos diciendo, que nos parece el sentido radical de lo que hoy celebramos, es claro que Jesús, al bajar al agua, se está uniendo solidariamente no solo con aquellos otros del pueblo de Israel que acuden con él al bautismo. El bautismo de Jesús tiene el mismo valor que su pasión y muerte.
y de una manera totalmente real en el sentido de los misterios de Dios, puedo decir, yo era bautizado y salvado cuando Jesús bajó a las aguas del Jordán. Para explicar el bautismo de Jesús, la Iglesia ha ido a los cánticos del siervo sufriente del Señor, Isaías, y ha tomado el primero de ellos, la primera lectura de la misa de hoy. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Con el bautismo de Jesús concluimos el ciclo de Navidad. El Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, manifestado en Belén a su pueblo de Israel, por los pastores, a los pueblos de la gentilidad, por los magos, hoy a todos nosotros por el bautismo, para ir luego empujado por el Espíritu al desierto y comenzar ya a anunciar el reino de Dios. Señor Jesús, Salvador del mundo entero, gracias por tu entrega y manifestación en el bautismo. Que nosotros participemos de esta salvación que gratuitamente nos ofreces. Amén. Hermanos, amigos, paz y bien.